El anillo de oro blanco llevaba 3 años sobre mi mesita de noche. Permanecía allí desde el mismo día en que lo deslicé del dedo de Carmen, apenas unos instantes antes de que cerraran el ataúd. Era el único recuerdo material que conservaba de la mujer con la que compartí 42 años de matrimonio. Nunca fue una joya costosa. Lo compramos en 1982 por apenas $2,500, todo lo que nuestro bolsillo permitía en aquel momento. No tenía diamantes ni piedras llamativas, solo una sencilla banda de oro blanco con un pequeño grabado en el interior, un detalle por el que pagué un poco más porque quería que fuera especial. Decía, Carmen y Javier, junto con la fecha de nuestra boda, el día más feliz que he vivido. Carmen jamás se quitó ese anillo. Cocinaba con él, se bañaba con él e incluso dormía llevándolo puesto. Cuando años después la artritis hizo que sus dedos se inflamaran, el médico le aconsejó retirarlo. Ella sonrió y respondió con total firmeza. Este anillo ya forma parte de mí. Solo saldrá de mi mano cuando yo ya no esté en este mundo. Y cumplió su palabra. Durante más de 4 décadas, aquel anillo brilló en su mano izquierda. El tiempo había borrado parte de su brillo original y había dejado pequeñas marcas sobre el metal. Pero para mí valía mucho más que cualquier joya de lujo. Cuando la enfermedad finalmente se la llevó a los 64 años, después de 2 largos años de lucha, guardé ese anillo como si protegiera una parte de su propia esencia. Cada noche lo observaba antes de dormir. Cada mañana lo tocaba al despertar. Era mi manera de saludarla, aunque ya no pudiera escucharme. Pero esa mañana, al extender la mano hacia el lugar de siempre, el anillo había desaparecido. Sentí un vacío inmediato. Revisé debajo de la mesa, entre las sábanas, en el suelo, dentro de los cajones. Busqué en cada rincón de la habitación, pero no aparecía. En ese momento, escuché cómo se cerraba la puerta principal. Mi hijo Miguel, de 38 años, vivía conmigo desde hacía 2 años, desde que su matrimonio terminó, y se quedó sin un lugar donde quedarse. Yo había decidido abrirle las puertas de mi casa cuando más lo necesitaba. Salí rápidamente de mi habitación y lo vi acercándose a la salida. Miguel, ¿has visto el anillo de tu madre? Estaba sobre mi mesita. Se quedó inmóvil. No respondió enseguida. Ese breve silencio fue suficiente para entender que algo no estaba bien. Miguel, repetí con la voz mucho más seria. ¿Dónde está el anillo de tu madre? Finalmente giró hacia mí. Reconocí de inmediato aquella expresión. Era la misma mezcla de culpa y desesperación que había visto tantas veces cuando venía a pedirme dinero para cubrir las pérdidas que acumulaba jugando por internet. Papá, necesitaba conseguir dinero. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Qué hiciste? Tenía una deuda. Me estaban presionando. Eran $80,000 y... Lo interrumpí antes de que terminara. ¿Qué hiciste con el anillo de tu madre? Bajó la cabeza. Lo llevé a una casa de empeño. Me dieron $15,000. Aquellas palabras me golpearon con una fuerza imposible de describir. Cada frase era más difícil de escuchar que la anterior. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pregunté con la voz quebrada. Era el único recuerdo físico que me quedaba de ella. Tu madre llevó ese anillo todos los días durante 42 años. Lo sé, papá. De verdad lo siento. Pero necesitaba ese dinero. Para cubrir las deudas que dejaste por el juego, vendiste el recuerdo de tu propia madre para resolver un problema que tú mismo creaste. No fue para seguir jugando, era para pagar lo que debía. Si no lo hacía, las cosas se iban a complicar. Lo miré fijamente. ¿Y pensaste en el daño que me hacías a mí? ¿Pensaste un solo segundo en lo que significaba ese anillo para mí? Miguel se pasó las manos por la cara, claramente frustrado. Papá, estás exagerando. Al final solo era un anillo. Solo era un objeto. Mamá no estaba ahí. Esas palabras me dolieron incluso más que la confesión. ¿Solo un anillo? Repetí en voz baja. Sí, solo un pedazo de metal. Mamá vive en nuestros recuerdos. Aquí. Se llevó la mano al pecho. No en una joya. Permanecí observándolo durante varios segundos. Frente a mí estaba un hombre de 38 años, sin trabajo estable, divorciado, viviendo en mi casa sin aportar un solo peso, atrapado por su adicción al juego, que acababa de vender el anillo de su madre para cubrir sus propias deudas y, además, aseguraba que el problema era mi reacción. Respiré hondo. Entiendo, respondí finalmente. Ahora lo entiendo todo. Su rostro cambió por completo. Pensó que lo había perdonado. Gracias, papá. Sabía que terminarías comprendiendo. Te prometo que esta vez sí es la última. No volveré a meterme en esto. Levanté una mano para detenerlo. Espera aquí. Subí a mi habitación. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre color manila que llevaba preparado desde hacía 2 meses.
Había comenzado a organizarlo el día en que encontré un estado de cuenta de una plataforma de apuestas a nombre de Miguel. Aquel documento mostraba pérdidas enormes, y desde entonces comprendí que tarde o temprano tendría que tomar una decisión muy difícil. Regresé a la planta baja con el sobre en la mano. «Esto es para ti». Lo tomó con curiosidad. «¿Qué es?» «Ábrelo cuando llegue el momento». Me dirigí hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó. «A recuperar el anillo de tu madre». «Papá, quizá ya no lo tengan». «Voy a esa casa de empeño, y si hace falta pagar mucho más para recuperarlo, lo haré». Miguel bajó la mirada, claramente incómodo. «El hombre me dijo que probablemente lo fundirían para...». No permití que terminara la frase. Abrí la puerta, salí de la casa y la cerré detrás de mí. Antes de seguir con esta historia, si los relatos sobre la familia, las decisiones difíciles y el verdadero valor de los recuerdos te resultan interesantes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación parecida. Recorrí 3 casas de empeño en distintas zonas del centro de la ciudad. En la primera no encontraron ningún registro del anillo. En la segunda me enseñaron varias piezas parecidas, pero ninguna era la de Carmen. Con cada lugar que visitaba, la angustia aumentaba. No dejaba de pensar en una sola posibilidad. ¿Y si ya lo habían fundido? ¿Y si alguien más lo había comprado? La tercera casa de empeño estaba en un pequeño local de la calle República del Salvador. El lugar se veía antiguo y descuidado. Detrás del mostrador había un hombre de unos 50 años, con una cicatriz en la mejilla y una expresión que dejaba claro que pocas cosas conseguían sorprenderlo. «¿Qué está buscando?», preguntó con indiferencia. «Un anillo de oro blanco. Mi hijo lo trajo esta mañana. Tiene una inscripción por dentro». El hombre soltó un suspiro, abrió un cajón detrás del mostrador y colocó sobre la mesa una bandeja con varios anillos. Entonces lo vi. Entre 5 o 6 piezas distintas estaba el anillo de Carmen. Lo habría reconocido entre miles. Tenía ese desgaste tan particular en uno de los lados, provocado por la costumbre que tenía Carmen de girarlo con el pulgar cuando estaba nerviosa. También conservaba una pequeña marca que apareció años atrás mientras movíamos un mueble entre los dos. El hombre lo tomó, lo observó con una lupa y después lo sostuvo unos segundos en la palma de la mano. «Sí, un hombre vino esta mañana. Parecía desesperado. Le pagué 15,000 pesos. Quiero recuperarlo. Serán 30,000, pero usted le dio 15,000». Se encogió de hombros sin mostrar la menor emoción. «Así funciona este negocio. ¿Lo quiere o no?». No tenía alternativa. Saqué mi tarjeta de crédito, la misma que había prometido no volver a utilizar después de cubrir las últimas deudas de Miguel unos meses atrás. Pagué los 30,000 pesos sin discutir. Cuando el anillo volvió a mi mano, lo sostuve con fuerza contra el pecho. En ese pequeño círculo de metal seguían viviendo 42 años de promesas, sacrificios y momentos compartidos. No pude contener las lágrimas. Lloré allí mismo, rodeado de objetos que alguna vez fueron importantes para alguien y que habían terminado cambiados por dinero en momentos de desesperación. 3 horas después, regresé a casa. Miguel estaba sentado en la sala. El sobre que le había entregado permanecía abierto sobre la mesa y su rostro había perdido todo el color. «Papá, ¿qué significa todo esto?». «¿Leíste los documentos?». «Sí, pero tiene que haber un error». «No hay ninguno. Todo está firmado y tiene plena validez». Lo que él no sabía era que llevaba 2 meses preparando cada uno de esos documentos, desde el día en que descubrí el verdadero tamaño de su problema. Dentro del sobre había 5 documentos. El primero era una notificación legal para que desocupara mi casa. Disponía de 30 días para marcharse. Después de 2 años viviendo allí sin aportar a los gastos y sin mantener un empleo estable, había llegado el final de esa etapa. El segundo documento cancelaba cualquier tipo de ayuda económica. A partir de ese momento, no volvería a recibir préstamos, dinero para emergencias, ni pagos de deudas por mi parte, ni un solo peso más. El tercero correspondía a mi nuevo testamento. Miguel era mi único hijo, y hasta ese momento, también mi único heredero. Mi casa de Coyoacán, mis ahorros y el seguro de vida estaban destinados para él. Pero un mes antes había firmado una nueva versión. Todo mi patrimonio sería destinado a una fundación dedicada a ayudar a personas con problemas de adicción al juego. Miguel no recibiría absolutamente nada. El cuarto documento era una orden que le prohibía acceder a mis cuentas bancarias, disponer de mis bienes o retirar cualquier objeto de valor de mi vivienda. El quinto era una carta escrita por mí. Decía: «Miguel,
Hoy vendiste el anillo de tu madre, el mismo que llevó durante 42 años sin quitárselo jamás. El único recuerdo material que conservaba de la mujer que nos acompañó durante toda una vida. Lo cambiaste por 15,000 pesos para cubrir una deuda relacionada con el juego. Y cuando te pregunté por qué lo hiciste, me respondiste que yo exageraba, que al final solo era un anillo. Quizá tengas razón, solo era un anillo. Del mismo modo, esta solo es una casa. Estos solo son unos ahorros. Y esto solo es un testamento. Si el recuerdo de tu madre no tenía valor para ti, tampoco debería tenerlo lo que yo construí durante toda mi vida. Durante 3 años pagué tus deudas. Durante 2 años te di un lugar donde vivir. Te ofrecí oportunidades una y otra vez. Cada vez prometías cambiar. Y cada vez el problema era más grande. Hoy cruzaste un límite del que no puedo regresar. Esta será tu herencia por adelantado. Nada. Espero que algún día comprendas el valor de las cosas antes de perderlas para siempre. Con tristeza, tu padre, Javier Méndez. Cometí un error durante mucho tiempo. Creí que el cariño de un padre bastaba para sacar a un hijo de una adicción. Estaba equivocado. Una adicción no entiende de amor, sacrificios ni promesas. Miguel dejó caer los documentos sobre la mesa. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Lo sé. Y Carmen fue la única mujer con la que compartí mi vida. Aún así, vendiste el recuerdo más importante que me quedaba de ella para resolver una deuda provocada por tus propias decisiones. Papá, por favor, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, estoy desesperado. Entonces busca ayuda profesional, acude a un programa de recuperación, consigue un trabajo y reconstruye tu vida. Pero ya no dependerá de mí. ¿Cómo puedes decir que ya no es tu problema? Soy tu hijo. Y yo he sido tu padre en cada momento importante de tu vida. Pagué tus estudios, apoyé tu boda, cubrí tus deudas una y otra vez, y te abrí las puertas de mi casa cuando más lo necesitabas. Tú decidiste responder vendiendo el único recuerdo que conservaba de tu madre. Saqué lentamente el anillo del bolsillo, lo sostuve frente a él. Tuve que pagar 30,000 pesos para recuperarlo. El doble de lo que recibiste por venderlo. Esos 30,000 pesos salieron de lo que algún día iba a ser tu herencia. Como ahora esa herencia ya no existe, en realidad eres tú quien me debe ese dinero. Lo miré fijamente antes de continuar. Tienes 30 días para marcharte. Puedes llevarte tu ropa y tus pertenencias personales, nada más. Si después de ese plazo sigues aquí, llamaré a las autoridades. ¡No puedes hacerme esto! Claro que puedo, y ya tomé la decisión. Miguel intentó convencerme de todas las formas posibles. Lloró, suplicó, prometió que cambiaría. Incluso insinuó que podría hacerse daño para que yo cediera. Eran recursos que ya conocía demasiado bien. No respondí a ninguno. Aquel día comprendió que incluso el amor de un padre tiene un límite. Los 30 días siguientes fueron una auténtica prueba. Llamó a familiares para que intentaran hacerme cambiar de opinión. Invitó a varios amigos para convencerme de que estaba siendo demasiado duro. Buscó un abogado con la esperanza de frenar el desalojo, pero el propio abogado le explicó que no había base legal para hacerlo. Intentó todo lo que estaba a su alcance. Nada funcionó. Cuando llegó el día 30, una vieja camioneta de mudanzas se detuvo frente a la casa. No pertenecía a ninguna empresa importante. Era un vehículo alquilado, desgastado por los años. Miguel guardó sus cosas sin decir una palabra. Yo observaba desde la ventana de mi habitación. 3 maletas, 2 cajas. Eso era todo lo que quedaba de 38 años de vida. Todo lo demás había desaparecido entre apuestas y malas decisiones. Bajé justo cuando colocaba la última caja en la camioneta. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos. En sus ojos había muchas palabras que nunca llegaron a salir. Yo también tenía demasiadas. ¿Qué puede decir un padre cuando deja marchar a su único hijo con la esperanza de que, lejos de él, aprenda finalmente a reconstruirse? Papá, murmuró al fin, algún día te vas a arrepentir de esto. Quise responder muchas cosas. Quise decirle que el arrepentimiento ya existía, pero no por dejarlo marchar, sino por no haber tomado esa decisión mucho antes. Quise decirle que seguía queriéndolo, que, en ocasiones, querer a alguien significa dejar de protegerlo de las consecuencias de sus propios actos. Quise abrazarlo como cuando era un niño y despertaba asustado en mitad de la noche, pero únicamente respondí, tal vez, pero ese día no es hoy. Miguel subió a la camioneta. La vi alejarse lentamente hasta desaparecer al final de la calle. La casa quedó completamente en silencio. Era un silencio difícil de soportar, pero también era el silencio que ambos necesitábamos.
Esa misma noche coloqué el anillo de Carmen nuevamente sobre mi mesita de noche. Lo sostuve unos instantes entre los dedos. Perdóname, mi amor, susurré. Estuve a punto de perderlo, pero logré traerlo de vuelta. Igual que tú siempre me enseñaste, jamás rendirse cuando de verdad importa. Pasaron 2 años, hoy tengo 72. Sigo viviendo solo en la misma casa. El anillo continúa donde siempre estuvo. Cada mañana y cada noche lo tomo entre mis manos durante unos segundos. Durante ese tiempo no tuve noticias directas de Miguel, solo escuchaba comentarios de otras personas. Me dijeron que había ingresado en un programa especializado para personas con problemas de juego, que había conseguido empleo, que compartía un pequeño departamento con otros compañeros. Hace 3 meses recibí una carta sin remitente. No necesitaba leer la firma para saber quién la había escrito. Reconocí su letra al instante. Papá, han pasado 2 años, 2 años en los que toqué fondo más veces de las que puedo recordar. 2 años sin tu ayuda, sin tu casa y sin tu dinero. Perdí casi todo, mi licencia de conducir, mi historial financiero y, durante mucho tiempo, también perdí el respeto por mí mismo. Pero entre todas esas pérdidas encontré algo que nunca había tenido: claridad. Ahora entiendo que no vendí el anillo por 15,000 pesos. Lo vendí porque la adicción me había transformado en una persona capaz de cambiar por dinero el recuerdo más importante de nuestra familia. También entendí por qué me obligaste a irme. No fue falta de cariño. Fue la única forma de impedir que siguiera destruyendo mi propia vida. Llevo 8 meses sin apostar. Trabajo en una cafetería. No gano mucho, pero cada peso lo consigo con esfuerzo. Asisto a terapia 3 veces por semana. No te escribo para pedir perdón, tampoco para pedirte dinero ni para hablar del testamento. Solo quería que supieras que el hijo que una vez conociste está intentando volver a ser quien era. Si algún día lo consideras adecuado, me gustaría visitarte, solo para compartir un café y darte las gracias. Gracias por quererme lo suficiente como para dejar que enfrentara las consecuencias de mis actos. Con cariño, Miguel. Leí aquella carta 5 veces. Después de la última, no pude contener las lágrimas. Más tarde llamé a mi abogado. Licenciado, necesito modificar nuevamente el testamento. Lo escucho, señor Herrera. Quiero crear un fideicomiso. ¿Qué condiciones desea establecer? Si Miguel permanece 5 años consecutivos sin recaídas, con seguimiento profesional y comprobantes periódicos, podrá recibir el 50% de mi patrimonio. ¿Y el resto? El otro 50% seguirá destinado a la fundación que ayuda a personas con problemas de juego. Si vuelve a recaer antes de cumplir ese plazo, perderá ese beneficio. Entendido. ¿Desea añadir algo más? Sí. Inviten a mi hijo a cenar este domingo. Esta noche Miguel volverá a cruzar la puerta de esta casa. No sabe que hice cambios en el testamento. No sabe que todavía existe una oportunidad. Solo sabe que su padre aceptó sentarse otra vez frente a él. Y, por ahora, eso es más que suficiente. Porque algunas veces el acto de amor más grande consiste en decir «hasta aquí». Y otras veces el perdón comienza con una sola posibilidad de demostrar que el cambio es real.